24 de 3 del 2021 va a ser inicio de su defensa de título, el alumno Hans Radatz. Bueno, tienes 15 minutos, es lo que tengo entendido, igual con cierta flexibilidad por el contexto en el que estamos, para que puedas mostrar tus resultados, tu presentación, para posteriormente dar un inicio a una ronda de preguntas, donde posteriormente la comisión va a calcular tu nota y posteriormente informarnos. Bien, así que cuando tú quieras, Hans, ¿estás listo? Sí. Disculpa un segundo, sí, un segundo ¿Sí? antes que inicie Hans. Ya que tenía entendido que eran mínimo 20 de la presentación y como Hans está haciendo por las dos carreras, quizás podría pasarse un pelito más. Estoy de acuerdo, sí, Sí, sin ningún problema. son 20 minutos. Son 20 minutos. Ya. Ya, 20 minutos entonces. Tratar de hacer más corta la presentación. Listo. Pero antes que eso, quiero... Porque hay algunas partes que ocupo el... ¿Se ve el mouse? Sí, se ve. Cuando lo... Sí, se ve el mouse. El puntero se ve. Ya, sí, que lo voy a necesitar más adelante. Ya. Dale, Hans, yo voy a... Listo. Ya. Eso sí. No, se ve en la cámara. Bueno, ahora sí presento. Buenos días, profesores, compañeros, comisión evaluadora. A continuación les presentaré mi tesis, que consiste en un sistema de gestión y optimización para invernaderos modulares automatizados, desarrollada por quien lo habla y con profesores guías Samantha Rein y Néstor Palominos. No puse el mouse. Un poco... tengo un problema técnico. Ahora sí se mueve, ya. En esta presentación hablaré un poco del contexto en el cual se embarca esta tesis, la importancia del trabajo, una ligera discusión bibliográfica de los autores relacionados para la construcción del invernadero y para la construcción de lo que es el modelo de optimización utilizado. Se desarrolló una hipótesis, se presentarán los objetivos, además después se presentará una metodología para cumplir dichos objetivos, los resultados de implementar dicha metodología y las conclusiones respecto a esos resultados. Como primero contexto les quiero hablar sobre lo que es la agricultura y las demandas que ha presentado la agricultura en las últimas décadas, las cuales ha sido de forma creciente, casi de forma exponencial en el último tiempo, tal y como se puede ver en el siguiente, en la figura acá. Y esta agricultura, uno de los principales recursos que requiere para su funcionamiento es el agua, en el cual alrededor del 70% del agua extraída en el mundo es utilizada para lo que es la agricultura, tal y como se ve en el gráfico, a ligera excepción de lo que es Europa y Asia Occidental, donde no se aplican dichos porcentajes, pero aún así una cantidad considerable. Para el tema, ya que la agricultura va a estar demandando cada vez más y por ende más recursos hídricos y de otros tipos, se requiere de nuevas posibles soluciones o implementar distintos tipos de soluciones a lo que es el cultivo tradicional. Una de estas soluciones es el uso de invernaderos, los cuales tienen como beneficio una mayor resistencia al medio ambiente y una mejor utilización de lo que son los recursos. Además, debido a estas dos cosas, permite también la producción alrededor de todo el año, a diferencia de los cultivos tradicionales sin control alguno. Como desventaja de la implementación de los invernaderos está que su diseño y dinámicas relacionadas a su control son bastante más complejas y por lo tanto requieren una mayor atención. Debido a esta necesidad de mayor atención, también incurre en algo que es un mayor consumo eléctrico. Pero el consumo eléctrico, sabido en las últimas décadas que su oferta ha ido aumentando y a su vez su coste ha ido disminuyendo, haciendo de que el uso de invernaderos sea cada vez una mejor opción o una opción más viable. Como importancia de esto, entonces se destaca en dos áreas, uno que es la agronomía, en donde hay una creciente necesidad de alimentos, como se vio en las primeras láminas, y además se menciona que hay una creciente escasez del suelo arable y por ende se deberían estudiar tecnologías que permitan el uso de suelos que normalmente no eran arables, como es el caso de los invernaderos. Además, en los invernaderos se destaca de que tradicionalmente se ha utilizado muchas tecnologías que son poco eficientes, siendo que hay otras alternativas como las que se mencionan ahora en la discusión bibliográfica. Dentro de estas tecnologías se puede
para el hecho de esta tesis se van a discutir 3 áreas importantes. Uno que es la irrigación, la temperatura y la iluminación. Para lo que es la irrigación, se ven en la siguiente tabla, dentro de la que es la columna 1, los diversos autores que vieron la posibilidad de la utilización de otra tecnología respecto a lo que normalmente se utiliza, que es el sprinklers o aspersores, como acá se conocen. Esta tecnología se llama el SDI, o Subsurface Drip Irrigation, o irrigación por goteo en el subsuelo, que permite el goteo directamente del agua sobre la raíz, en donde es que la planta realmente no necesita, y no en las hojas, como lo que sucede con el sistema de aspersión. Además, como otro tema importante, en el caso de los invernaderos, está lo que es la temperatura, donde tradicionalmente se ha calentado lo que es el aire interno o el aire que está atrapado dentro del invernadero. Pero según los 2 autores acá mencionados, y según las distintas pruebas que han hecho, se ha demostrado de que es mejor calentar lo que es el suelo en vez de lo que es el aire, ya que el suelo absorbe y mantiene mejor la temperatura, además de que calienta directamente lo que la planta necesita, que es la raíz. Y por último está lo que es la iluminación, en donde, según diversos estudios, se ha comprobado de que se puede reemplazar directamente lo que es la luz natural por luz artificial, principalmente en los canales por lo que es el rojo y el azul. Además, también se destaca el último autor, ya, el cual menciona de que la posibilidad de utilizar la iluminación artificial como iluminación asistida. O sea, si es que la iluminación no se encuentra completamente disponible o se encuentra opacada por alguna construcción o que el techo no es completamente transparente, se puede utilizar lo que es iluminación asistida en dichamente los canales rojo y azul para aumentar la eficiencia de lo que es la fotosíntesis y por ende el crecimiento de las plantas. Como propuesta de esta tesis, se planea desarrollar un invernadero que implique las tecnologías anteriormente mencionadas de SDI, calefacción en el subsuelo y lo que es la iluminación asistida, además de realizar un control predictivo sobre estas variables y realizar un experimento. Para lo que es el modelo, se destacan varios autores en donde se ve primero lo que es la irrigación, en donde diversos autores han hablado sobre a qué distancias del suelo es la mejor forma de poner el tubo de irrigación de SDI y cuánto debería ser lo que se requiere para la irrigación. O sea, qué volumen de agua tiene que suministrar dicha sistema. Y aún más relevante está el tema de que los invernaderos, como había mencionado anteriormente, calientan lo que es el aire interno. Y este aire interno, debido a que los invernaderos tradicionalmente son estructuras bastante grandes, donde el volumen de aire supera el metro cúbico, se generan diversas dinámicas complejas de fluidos, en donde el aire caliente no se mueve de forma homogénea o la temperatura no se puede medir de forma homogénea. Y por lo tanto requiere simulaciones más complejas, como todos los autores a continuación a partir del 2011, en donde ven métodos heurísticos como son algoritmos genéticos, simulación de partículas, entre otros, para su cálculo. Debido a que el invernadero propuesto plantea un volumen menor a un metro cúbico de aire, no se utiliza un modelo mucho más sencillo en lo que es el calcular temperatura y por ende más rápido. Además, también, como se había mencionado anteriormente, se planea hacer que el modelo controle cada una de estas partes, a excepción de lo que es la iluminación, ya que no se encontró buena documentación o bibliografía relevante a su simulación, y por ende se dejará como lo que es un control proporcional para su control. Como hipótesis para esta tesis se plantea de que es posible crear un sistema de control predictivo para un invernadero mediante un modelo que minimice los recursos utilizados por su operación. Dicho esto, los sistemas de irrigación y calefacción, ya que el modelo considerará solo eso. Como objetivos, se plantea desarrollar dicho sistema de gestión ya para los invernaderos pequeños y minimizar sus costos operacionales. Por lo tanto, se plantea hacer primero la maqueta o prototipo de dicho invernadero, incorporando todo lo necesario para las distintas tecnologías y su funcionamiento y control. Además, confeccionar un sistema que permita la comunicación entre el invernadero,
un sistema externo, base de datos y otros, y el modelo, y también crear el modelo que permita la minimización de costos operacionales por el uso del sistema de irrigación y temperatura, y además de que esto sea un control de forma predictiva. Finalmente se plantea implementar y obtener los resultados de la utilización de los 3 sistemas anteriormente mencionados. Por lo tanto, como metodología está construir dichos 3 sistemas mencionados, lo cual consiste en el invernadero, el cual va a estar constantemente enviando su estado actual al sistema de gestión. Dicho sistema de gestión enviará en forma de parámetros parte de esta información al modelo. El modelo entregará una solución o control predictivo, y el cual el sistema de gestión reenviará al invernadero como si fuese un control, y el invernadero ejecutará ese control. Y se seguirá la cadena así continuamente para mantener un control o una posibilidad de visualización constante de todo lo que está sucediendo. Para construcción del invernadero se considera un invernadero similar a la figura propuesta, en donde se ven 9 contenedores, 8 de los cuales los más externos sirven de maceta, y además contienen lo que es el sistema de irrigación SDI, el cual proviene el agua desde el contenedor central, donde calefacciona el agua, y también sale el agua de irrigación, el cual sube por una espira y se distribuye en los distintos maceteros. El mismo caso para el subsuelo, solamente que este tubo de calefacción va a ir más abajo y va a ser de mayor dimensiones, además de ser más conductivo térmicamente. Y finalmente, lo que es la iluminación asistida se considera un panel en la parte acá superior, el cual consiste en tiras LED del canal rojo y azul. Para lo que es el modelo, se presentan 4 variables de control, las cuales consisten en las activaciones de la bomba de calefacción, las activaciones de la bomba de agua o irrigación, el calefactor, y además los costos de holguras para lo que son las variables de estado, específicamente para lo que es la temperatura del aire interno, la temperatura del agua y la humedad del suelo. El volumen del agua no se considerará un valor de holgura, ya que se sabe que va a ir disminuyendo constantemente. Dicho costo de holgura y todas las siguientes variables de control se ven presentadas en lo que es la función objetivo, donde acá se ve la primera parte, que es los costos eléctricos por las activaciones, por su cantidad de electricidad consumida, tanto para lo que es la bomba de temperatura y para lo que es la bomba de agua. Además, también está lo que es el costo del agua por las activaciones de la bomba de irrigación, por su respectivo volumen de agua perdido debido a esa irrigación, y finalmente una variable muy grande por los costos de holgura para cada variable. Para ejemplificar lo que es la calefacción, se muestra el siguiente diagrama, en donde se ven distintos cuerpos, A, B y C, cada uno con su temperatura y calor respectivo. Dentro de estos cuerpos hay una resistencia térmica entre cada uno y hay un flujo térmico o un flujo de calor entre cada uno. Para mostrar lo que es la temperatura, se sabe que la temperatura actual es igual a la temperatura anterior menos la temperatura aportada. Esta temperatura aportada se divide en lo que es el aporte calórico desde A hacia B y el aporte calórico desde B hacia C, por su tiempo en que estuvo este aporte funcionando, la masa respectiva del cuerpo B y por su calor específico. Cada esto para cada tiempo. A excepción de cuando el caso de que uno de estos cuerpos es del calefactor. El calefactor en tal caso entrega su aporte calórico directamente, como es la activación de la bomba de temperatura o el calefactor, ya que esta variable va a ser el mismo para los dos casos, para el caso de esta tesis, por su respectivo utilización de corriente. La humedad va a consistir en la humedad actual, la humedad actual va a consistir en la humedad anterior, menos la humedad perdida por efectos de evotranspiración, más la humedad aportada por lo que es la bomba de irrigación. Dicha bomba de irrigación va a poder ser activada solamente una vez cada tiempo TIR. Y además, cada vez que se active dicha bomba, se va a disminuir la cantidad de volumen utilizado de agua al volumen que se encuentra en el contenedor central. Cada variable va a tener lo que es holgura y límites, como se había mencionado anteriormente, en donde tiene su límite superior y límite inferior, los cuales corresponden a los requerimientos de la planta. Dichos límites van a poder ser sobrepasados por lo que es el costo de holgura,
de manera que el modelo no vaya a fallar en caso de que una temperatura baje del límite permitido o suba del límite permitido. Finalmente, y para funcionamiento de todo el sistema, se consideran 4 parámetros que son las entradas del modelo, los cuales son la temperatura inicial del agua y del aire interno, la humedad y una temperatura externa que consiste en una predicción climática que no es parte de esta tesis, sino tomada directamente de Internet. Como requerimientos del sistema de gestión está lo que es almacenar los datos, el mantener un canal de comunicación, procesar y retransmitir toda la información de este canal, permitir el ingreso de usuarios a través de alguna aplicación o directamente dicho los set points, y permitir la visualización por parte del usuario. Los resultados de todo este sistema consiste en, como primero, el invernadero, el cual consiste en una estructura de 68 por 82 por 92 centímetros, el cual se ve a continuación y dividido en distintos colores por cada una de sus partes, en donde se considera el azul y la verde como la zona de aislación, en donde la parte azul consiste en termopaneles, tal y como se encuentran acá, con 2 centímetros de separación entre cada lámina de polietileno de alta densidad, y en la parte inferior se considera una capa de 5 centímetros de poliestireno expandido o comúnmente conocido como plumavit. Al lado de esta aislación inferior se encuentra lo que es esta caja café, que contiene toda la instrumentación que no debe ir directamente dentro del invernadero. Dicha instrumentación se considera lo que es primero un DHT-11, el cual es un sensor de temperatura y humedad relativa. Además, un sensor MAX 4009, el cual es un sensor de intensidad lumínica. Dicho sensor no es muy bueno cuando se considera la medida directamente desde el sol o una luz directa, pero para lo que es iluminación asistida sirve bastante, ya que su precisión se puede decir que es bastante grande su precisión, y por lo tanto es muy útil para lo que es la iluminación asistida. 2 LM35, que son sensores analógicos de temperatura, que miden la temperatura del suelo y la temperatura del agua. 4 sensores capacitivos, que van a medir la humedad del suelo en distintos contenedores. 2 ADS 1115, que van a ser para interactuar con los sensores analógicos anteriormente descritos. Un controlador LED P9813, el cual se encarga de controlar las tiras LED de la iluminación asistida. Un módulo de relés para los actuadores. El microcontrolador utilizado, que es un ESP32, el cual se eligió debido a su alta cantidad de memoria, ya que el programa utilizado es muy grande, y además de que permite la conexión Wi-Fi directa. Finalmente, los 3 actuadores fueron un calefactor, una bomba pequeña y una bomba grande. Cada uno de estos tenían exigencias demasiado grandes en lo que es potencia para el microcontrolador, así que se utilizó un módulo relé. Para lo que es el sistema de gestión, se desarrollaron diversas aplicaciones, las cuales se ven en el diagrama allá abajo, según las que son creadas y las que ya son existentes. Dichas aplicaciones creadas fueron primero un parser entre el formato JSON y SQL, ya que todos los mensajes que entraban y salían del invernadero vienen en formato JSON. Una pantalla setpoints, que consiste en una aplicación GUI para la interacción del usuario con el sistema. Una aplicación llamada modelo automático, que se encarga de automatizar el modelo de optimización. Una aplicación de visualización desarrollada en Grafana. Y finalmente el programa del invernadero. El parser inicia leyendo el archivo de configuración, conectándose a la base de datos y conectándose a los tópicos involucrados de MQTT, en donde una vez conectado a ambos canales, se espera la llegada de un mensaje, se procesa de su formato JSON a formato SQL, se verifica la existencia de las tablas de la base de datos y se envía dicha información a la base de datos. En caso de no existir las tablas, las crea. Se mantiene constantemente conectado a lo que es el canal MQTT y se espera una señal del usuario para cerrar esta aplicación y todas las demás aplicaciones involucradas en el sistema de gestión.
La pantalla setpoint consiste en el sistema GUI en donde simplemente se conecta al canal MQTT, espera una acción del usuario y dependiendo del tipo de acción cierra la aplicación o envía el mensaje indicado en formato JSON a través del canal MQTT y espera un mensaje de verificación de que fue correctamente recibido por parte del invernadero. El modelo automático, que es el controlador del modelo de optimización, consiste en obtener primeramente una predicción de temperatura de la API de API Weather. Además obtiene las condiciones, el resto de las condiciones iniciales por parte de la base de datos, las cuales fueron entregadas anteriormente por el invernadero. Con estas dos condiciones iniciales se ejecuta lo que es el modelo y en caso de fallar envía un mensaje de alarma a la base para saber cuándo falló y en caso de funcionar envía dichos resultados por el canal MQTT y duerme por lo que correspondería a la duración de la simulación de dicho modelo. El programa de invernadero parte conectándose a lo que es Wi-Fi, conectándose a los canales de MQTT y una vez iniciado se divide en dos grupos de tareas principales, unas que son de control y sensado y otras que son tareas de comunicación. La de control y sensado consiste en el control de la luz, el control de la humedad y el control de la temperatura, ya sea de forma manual a través de la aplicación de setpoints o de forma predictiva a través de lo que es el modelo automático. Además hay tareas separadas para temporizar correctamente lo que es el sensado de humedad y los de HT11. Finalmente está lo que son las tareas de comunicación en donde hay un logger, una escucha y uno temporizado del control predictivo. El logger se encarga de tomar toda la información del invernadero y enviarla a través del canal para que el sistema de gestión y el parser lo procesen. Tiene una tarea de escucha que se encarga de escuchar cosas como el setpoint o la llegada de un nuevo control predictivo y un control predictivo que se encarga de, que es una tarea de aplicación, una tarea llamada control predictivo que se encarga de temporizar correctamente estos tiempos. Finalmente con esto tiene lo que es todo lo que es el sistema del invernadero. Además se generó un dashboard a través de Grafana, el cual obtiene información de los bases de datos y con esa información ya grafica de manera que sea visualmente entendible por parte del usuario. Dichos paneles de Grafana solo utilizados a continuación para mostrar lo que son los resultados de la prueba. Dicha prueba se desarrolló a lo largo de 2 días con una duración del modelo de 2 horas, por lo tanto cada 2 horas se ejecutaba nuevamente el modelo. Además existe un tiempo de entrepasos o tiempos del modelo de 2 minutos cada uno, para un total de 60 pasos en lo que son las 2 horas. Y además se destaca que dentro del servidor donde estuvo funcionando todo el modelo automático y el parser, el modelo nunca tomó su ejecución más de 0,1 segundo. Por ende, ahí nos lleva a lo que son las condiciones iniciales o las condiciones de entrada del modelo una vez que se inició la prueba, donde se dan unos valores máximos y mínimos, los cuales no corresponden a ninguna planta real, solamente fueron entregados para probar de que el sistema funciona. Así que no se debe considerar de que este sistema funciona directamente con plantas reales. Dentro de lo que se destaca de las condiciones iniciales es que tanto la temperatura del agua, la temperatura del aire interna y la humedad partieron bajo el mínimo permitido. Por lo tanto, se espera una holgura inicial en el primer tiempo. Tras ejecutar el modelo, se entrega las siguientes control predictivo, en el cual se ve cada una de las variables desfasadas ligeramente unas de otras para permitir su mejor visualización. Dentro de esto se puede ver de que hay periodos de mayor activación dentro de lo que es la bomba de temperatura y calefacción, y también se ve que la bomba de humedad estuvo funcionando de forma casi continua durante todos los 2 días de ejecución. Los resultados predichos debido a este control fueron los siguientes entregados por el modelo, en donde se ve, primero para destacar, es que la temperatura del aire interno y la temperatura exterior fueron
superpuestas una sobre otra. Esto puede ser probablemente debido a que la resistencia térmica de los termopaneles no fueron muy grandes y por ende se ve que claramente estuvieron siempre el mismo valor, lo cual corresponde a esta línea naranja. Además, se generó un mapa de calor, el cual presenta las holguras y según ya este gráfico, se puede apreciar de que primero hubo una buena cantidad, o mejor dicho, en todas las variables hubo un costo de holgura inicial. Y además se ve de que la humedad inferior nunca logró superar su umbral inferior. O sea, la humedad nunca alcanzó cumplir su umbral inferior y por ende se puede decir que el sistema no es capaz de cumplir las exigencias del sistema. Y la siguiente parte ya del dashboard se presenta lo que son los costos totales, pero estos costos totales se da a aclarar de que son solamente los costos en pesos de los actuamientos predecidos por el modelo. Por lo tanto, no se involucran lo que es la iluminación asistida, ni tampoco otras pérdidas como la fuente de poder utilizada. Además, los resultados, a continuación se muestran lo que son los resultados reales comparados con los resultados predichos. En este caso se puede ver que hubieron periodos en los cuales fueron muy semejantes los valores obtenidos de los valores reales y otros en que no tanto. Estos periodos, la razón de su distinto valor puede ser de que puede ser el tema de que fue el tiempo antes de que saliera el sol, también puede ser por tema de resistencias térmicas que no hubieran sido correctamente calculadas, entre otros. Para los siguientes dos casos, que son los aires, el interno y el externo, se ve claramente, como se había mencionado anteriormente, de que los valores son casi superpuestos unos de otros, en donde se puede ver el efecto de la resistencia térmica, ya en este pequeño sector, en donde la curva del aire interno es ligeramente más plana, y esto debido a que mantiene ligeramente mejor el calor. Pero aún así se ve muy similar una de otra, por lo tanto la resistencia de los termopaneles debería ser mejorada. Además se ven diversos puntitos, y estos son debido a que el sensor de HT11 cada cierto tiempo entrega una medida, un valor de medida erróneo para lo que es su temperatura. Para lo que es la humedad del suelo o de las macetas, se presenta inicialmente que claramente, como habíamos dicho, no cumplía sus objetivos iniciales, pero a partir de alrededor de las 10 horas del primer día, se encuentra una decaída grande y abrupta de lo que es la humedad y finalmente nunca logra recuperar ni su nivel inicial, ni siquiera superarlo. Como conclusión de estos resultados, se puede ver primero lo que funcionó, que son los sistemas en conjuntos, ya que el sistema funcionó, además de los 2 días del modelado, se dejó corriendo otros 10 días, en los cuales nunca ningún sistema falló. Además, se pudo visualizar correctamente y controlar el invernadero según lo construido y por lo tanto cumple con lo que era la hipótesis. Además, como se vio, el control predictivo del modelo funcionó, ya que el modelo logró ser ejecutado en su totalidad de las veces. Y lo que no funcionó fue directamente lo que es el sistema de irrigación. Probablemente no por tema de modelo ni por la predicción en sí resultante, sino puede ser directamente a que el sistema generado no alcanzaba a cumplir los requerimientos entregados a este sistema. Y además, como se vio en las primeras resultados de las temperaturas del agua y del aire interno, las resistencias pudieron haber sido calculadas mejor. Por lo tanto, como estudios futuros, está para lo que es el modelo, estudiar lo que es la dinámica del agua evaporada, debido a que el efecto del sol generaba un gran ruido en lo que es a la humedad, cosa que no se muestra ya que no se mostró en los gráficos, ya que las pruebas nunca fueron ejecutadas directamente al sol, principalmente porque los ruidos eran demasiado grandes. Además se plantea utilizar mejores metodologías de cálculo de resistencias y no simplemente estar midiendo y sacando promedios. Finalmente, además, también se ve la posibilidad de utilizar tiempos de modelado más grandes,
para evitar el efecto de escalones que se veía en los gráficos de predicción. Y además, claramente mejorar los termopaneles para que la resistencia entre el aire interno y el aire externo sea mayor. Finalmente se ve la posibilidad de estudiar más a fondo, si es que se logra encontrar más bibliografía respecto a lo que es la iluminación asistida dentro de lo que son los modelos de optimización. Esa fue mi presentación. Muchas gracias a todos. Muy buen trabajo, Hans. Felicitaciones. Bueno, ahora procederemos a la ronda de preguntas. Buen trabajo. Consulta, Hans, yo parto con la parte técnica. El tema del sensor de humedad me ha quedado dando vueltas, porque los sensores de humedad tienen corrosión en el tiempo. Tú me dijiste que va a usar uno capacitivo, pero dentro de las pruebas, ¿viste si se empezaba a carcomer los sensores o no? Porque al menos los que van enterrados en tierra, Ya. los electrodos empiezan a carcomerse si los tienes 24/7, tienen como una duración de un mes aproximadamente. Cuéntame un poco sobre los sensores de humedad. Ya. Por eso mismo fue que se ocupó un sensor capacitivo, ya que el sensor que usted se refiere corresponde a un sensor hidrogenómetro, que es el que normalmente se utiliza y el cual usted se refiere. Este consiste en dos placas metálicas que pasan corriente entre ellas y por lo tanto genera una corrosión por electrólisis. El sensor capacitivo no presenta ningún contacto de placas metálicas entre lo que es el sensor directamente y lo que es la tierra. Por lo tanto, el agua nunca alcanza dichas placas. Y además, para mayor seguridad, los sensores capacitivos fueron recubiertos por un esmalte para evitar corrosión en cualquiera de sus componentes. Perfecto, me parece excelente. Buena elección. Ahora, respecto al microcontrolador, me dijiste que estaba utilizando un ESP32, que es un ¿Correcto? microcontrolador bastante bueno. Y esto tiene tanto Bluetooth, Wi-Fi o GPRS, es decir, tú puedes ponerle un chip telefónico al micro y con eso Sí. te puedes conectar a un servidor vía TCP/IP, ¿de acuerdo? Acá tú tienes conectado solamente por Wi-Fi, ¿cierto? Es lo que entiendo, pero más adelante tú podrías conectarlo a GPRS y poder monitorear simultáneamente conjuntos de invernaderos. Sí, el sistema, si bien los experimentos se realizó con solamente un invernadero, ya que su costo y tiempo de fabricación fue bastante elaborado, el sistema es capaz de controlar en las condiciones actuales con el servidor actualmente utilizado alrededor de unos 50 invernaderos de forma simultánea, con las mismas condiciones. Perfecto. Y para todo esto utilizaste el protocolo de comunicación MQTT desde CPIP capa 7. Y Sí. porque usa un broker, que es como el servidor central donde se conectan los publicadores y los suscriptores. Cuéntame, ¿tú lo conectaste a una nube, a una Raspberry? ¿Dónde está ubicado físicamente el broker? El broker está ubicado en un servidor que fue arrendado a la página Linode. Dicho servidor se encuentra actualmente en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente en qué estado, pero dentro de este servidor se encuentra lo que es el broker de Mosquito, ya para MQTT. Se encuentra hosteado también lo que es la base de datos MySQL y además también cada una de las aplicaciones en forma de servicio como si fuese un sistema profesional. Más adelante, si quieren, les puedo mostrar también, ya que tengo corriendo en segundo plano, el monitoreo de dichas aplicaciones. Buenísimo. Y otra pregunta más respecto al conversor análogo digital. Veo que está usando una S1115 16 bits de resolución, Sí. ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cuántos canales aguanta ese ADC? O sea, ¿cuántos sensores le puedes conectar? Ya, como había mencionado anteriormente, ocupé dos LM35 y 4 sensores capacitivos. El ADS 1115 tiene 4 canales de entrada, por lo tanto ahí me alcanzaba justito con 2 ADS 1115 para los 2 LM35 y los 4 sensores capacitivos. Y más encima me quedan 2 salidas, es decir, 2 entradas extra por si quisiera agregar más sensores. O sea, igual estamos hablando de que el sistema puede ser escalable, o sea, se puede mejorar en el tiempo y aplicar en otros contextos, ¿no? Sí, tras las varias pruebas realizadas, si son correctamente calibrados los sensores capacitivos, se podría utilizar solamente uno y por lo tanto se requeriría solamente un conversor análogo digital. Eso como primera parte. Además, el Dale, DHT11, perfecto.
Bueno, para el resto de los Claro, sensores, continúa, termina la idea. además para los demás sensores como el de HT11, si bien se ocuparon 4, se podría poner de tal forma de solamente ocupar 2, uno para el aire interno y otro para el aire externo. El resto de los sensores estaban todos juntos dentro de lo que era el límite inferior necesario. Ya, perfecto. Consulta, el DHT11 lo conectaste por IoC, análogo. ¿Cuál fue la conexión directa con el micro? Tienen comunicación de un solo serial, de un solo cable, en el ¿Ya? cual el mismo cable es entrada y salida. De hecho, el Perfecto. protocolo ahí fue ocupado según el datasheet directamente de ese sensor y programado dentro de la que es el programa del microcontrolador. Ya, y consulta, ¿el bobinado primario de los relés de qué voltaje es? Se ocupó módulo de relés. Déjame ver si lo encuentro por acá. No. Bueno, tiene una entrada de 5 volts, en donde tenía, ¿cómo decirlo? Tiene distintos sistemas de optocupladores y transistores internos de manera que pueda recibir una señal de 3 volts. Con dicha señal, ya dentro del mismo módulo se pasaba a lo que era 5 volts y con ese se manejaban esos módulos relés. Estos módulos relés permitían hasta 10 amperes y 250 volts, 250, ¿cómo se llama? Bueno, de la misma entrada de la casa. No, sí, Después sí se justo entiende la... la idea. Si acá la pregunta era por el lado de que el ESP32, así como el ESP8266, Ah, sí, el SP no es tienen entradas capaz de de, controlarlo por claro, sí tienen solo. entradas de 3,3 volts, ¿cachai? Y los relés son de 5. Entonces, ¿cómo habéis solucionado eso? Pero si traen Ah, ya, optocupladores, puede hacer un step up y por lo tanto puede usar el voltaje correspondiente. Así que ingenioso. sí. Se Buen ocupó de punto. las dos formas, de hecho. Autocuplador Ya, y un step up con distintos transistores. me parece excelente. Ya, esas son mis preguntas. Samantha, si tiene alguna pregunta. Perdón, estaba silenciada. No, me gustaría que el invitado también, Miguel Solí, fuera antes que yo. Perfecto. Miguel, ¿está ahí? Sí, sí. Oye, gracias. Eh, bueno, yo tengo solamente un par de preguntas, en verdad. De hecho, una de las preguntas que la hizo Néstor. Me aprovecharon de responder. Eh, primero, primero quiero felicitar igual y agradecer la invitación a la presentación. Está súper bueno el trabajo, no solamente porque mezcla disciplinas, sino que por también todo está muy completo el trabajo en términos de haber hecho el prototipo y, y además mantener el aspecto el aspecto del manejo del hardware con incluso el no reinventar la rueda, por ejemplo, no ponerte a programar de predicción, sino que pasarte el API Weather es una buena alternativa. Y respecto a mis dos preguntas, una tenía que ver justamente con la slide que tienes ahora ahí proyectada. Eh, el sensor, la intensidad lumínica, ese no estoy familiarizado con él. ¿Me podrías comentar un poco Ya. cuáles son sus características? ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, sobre usar una fotoresistencia que quizás podría ser más barata? Ya. Inicialmente, cuando había empezado todo este sistema, había optado por otro sensor, el cual, como bien había mencionado, es una fotoresistencia. El problema que tienen, la primera, la fotoresistencia, es que no son, ¿cómo decirlo? Entregan un valor que uno tiene que interpretar y por lo tanto calcular cuál es su valor de forma experimental. Ya que no quise tomarme como directamente la molestia de calcular cada valor, transformarlo eso a intensidad lumínica y después buscar una intensidad lumínica para cada planta, opté por utilizar un sensor profesional, el cual inicialmente también era una fotoresistencia, pero dicha fotoresistencia era más pensada para lo que es un sistema de estudio, por lo tanto las altas intensidades lumínicas generadas por la luz directa del sol, el sensor directamente no las aguantaba y te entregaba cualquier valor.
Finalmente se optó por este sensor que se utiliza ahora, el MAX 4009, el cual es un sensor con sistema de comunicación I2C, el cual permite, ¿cómo decirlo? Dentro de sus mayores ventajas es que la medida no es una medida directamente, o sea, en el instante en que uno le pide, sino que va haciendo una medida de forma integrativa, y esta medida lo que permite en tal caso es que cuando por ejemplo, el efecto que uno presencia cuando uno ve la luz a través de un árbol, de repente hay pequeños instantes de tiempo en que la luz disminuye, aumenta, y si es que ocupara un sensor tradicional como lo son las fotorresistencias, me estaría constantemente haciendo un ruido. La gracia de este sensor, el MAX 4009, el cual configuré con un tiempo integrativo de casi un segundo, de 800 milisegundos para ser exactamente preciso, permitía de que todas estas variaciones pequeñas, ya sea por una persona pasando cerca, un pájaro volando por encima, o directamente nubes o otro tipo de alteraciones, no se vean reflejadas en lo que es la medición, lo cual permite directamente un control más preciso. Súper. En el fondo, probablemente el ruido de este sensor es mucho. Sí, el ruido de este sensor directamente lo estuve probando en muchas condiciones y es muy lento de notar. Hasta incluso jugué con luz estroboscópica y tampoco hubo problema. Así que puedo confirmar de que está funcionando bien. Súper. Mi otra consulta es, cuando mostrabas el diagrama de la predicción, que justamente te conectas a API. Esa API tiene, ¿qué tan manipulable es en el aspecto de, me parece que era la slide 31? Barre. No, desde la 31. Atrás. Esa. ¿Esta? No, este es el del programa. En la de adelante. Esta. Y ya obtienes la predicción y si bien tienes alguna especie de retroalimentación respecto a si funcionó o no funcionó el modelo, respecto a los datos que usas para la predicción, que Ya. Ya, o sea, así que trabajé los datos entregados. ¿cuál? Ya. Para poner primero, la API de API Weather ya entrega una predicción por hora a lo largo de 3 días. Ya, por lo tanto, me da una enorme cantidad de valores que no voy a utilizar y además hay una enorme cantidad de valores que no tengo. Por lo tanto, entre cada hora hice una interpolación lineal y con eso obtuve cada uno de las subvalores entre cada hora. Además, esta API entrega toda la información en formato JSON, en donde no solamente entrega la temperatura, sino que también entrega la iluminación esperada, cuánto se va a sentir lo que es la temperatura y mucha otra información respecto a una posición georreferenciada que yo le entrego. Esta API me lo entrega todo en formato JSON y como ya tenía un parser que procesaba de mis mensajes a JSON, ocupé derechamente el mismo parser para procesar esa información y capturar solamente lo que me interesa, que son las temperaturas. Esas temperaturas le hice la interpolación lineal. Eso se fue escrito a un archivo. El archivo es tomado por el modelo y se ejecuta. Y ahí sigue todos los siguientes pasos hacia adelante que se ve en el diagrama. Gracias, estas son todas mis consultas que tengo. Si alguien más tiene alguna consulta, Samantha, por ejemplo. Ya. Aquí vengo yo. Primero que nada, Jesús, tú sabes que tienes mis felicitaciones increíbles, fue un grandísimo trabajo. Lamentablemente Magdalena tuvo problemas de conexión, por eso no estaba, así que hablé con ella internamente y me dijo que cualquier cosa estaba yo. Entonces te voy a hacer las preguntas, digámoslo así, yo por dos, por la invitada y por mí. Lo primero quiero saber, en cuanto a modelo de optimización, que eso fue como la parte industrial que tú hiciste en tu metodología. En cuanto a modelo, ¿qué crees
que podrías hacer, que podrías, no sé, incorporar, modificar, para ver justamente el tema que tú hablabas de las variables de holgura que tenían esas complicaciones? ¿Qué se te ocurre a ti? Por el tema de que no logré cubrir con la humedad del suelo o... Ah, ya. Bueno, como había mencionado en la parte de resultados, lo que falló no es que precisamente el modelo haya fallado. El modelo estaba bien. El problema es que el sistema en sí, como lo diseñé, o la cantidad de agua que le permití que fuera entregado el sistema SDI, no era suficiente. Así que directamente ya no es un problema ahí del modelo que tenga que modificar, sino que directamente tengo que hacer más grandes las salidas de los emisores de agua. Ya. Y, dichamente esa emisión resultante debo metérsela al modelo y también cambiar el tiempo de irrigación para que pueda irrigar más constantemente. Para lo que sí es el modelo, como había mencionado en los estudios futuros, este no considera que el invernadero pueda estar directamente hacia el sol. Y cuando estaba directamente hacia el sol, cuando lo tenía en el patio, pasaba que en los tiempos de sol directo, las temperaturas aumentaban y llegaban de los 20 grados que partía sin sol, llegaba a sol y llegaba hasta los 50 grados. Así que lo que sería modelar directamente la inferencia del sol directamente al invernadero. Pero para eso debería saber las horas de salida, entrada del sol, temporizar el modelo de forma diaria y además de calcular cuánto es el efecto de esta luz sobre la temperatura, además de que esa temperatura tan excesiva generaba una evaporación en lo que es los maceteros y por lo tanto el agua subía, se iba al sol, el agua bajaba. Por lo tanto, son varios aspectos los que hay que agregar al modelo y también al sistema del invernadero. Súper. ¿Tú consideras que, tomemos solamente este, imaginémonos que este hace, porque igual hace todo lo que tiene que hacer, obviamente el otro es más especializado, son cosas más especializadas, más puntuales, pero vemos este. ¿Tú crees que es necesario aquí una heurística o no? Si bien la heurística podría ayudar a no tener que calcular varios parámetros, como son los distintos como resistencias respecto al tiempo, ya que ese sería como uno de los principales beneficios cuando llega el tema al sol. La heurística que principalmente utilizan otros autores, de nuevo la parte de autores. Sí. Si bien acá se presentan varios modelos heurísticos, todos eran para el tema de la temperatura. Y esto se debía, ya que al principio mencioné, de que el invernadero, tradicionalmente, como se considera, es un galpón o una estructura bastante grande donde su volumen de aire interno, por lo general, por no decir casi siempre, es superior a 1 metro cúbico. Según los distintos libros de termodinámica de otras carreras, de las cuales ninguna de las estoy involucrado, pues por otros compañeros, cuando uno considera volúmenes tan pequeños de aire, los efectos de la convección del aire ya no son tan notorios como para decir que hay como una nube por acá con temperatura distinta, otra acá con distinta temperatura y cada uno. Eso es lo que ataca la heurística en los distintos modelos ahí mencionados, en donde piensan de que puede haber acá una masa de calor, una masa más fría, y esta va a tender a venir hacia acá, que es lo que hacen con la simulación de partículas, donde piensa que esta es una partícula que se está dirigiendo hacia allá, y hay otras partículas dirigiéndose en distintas direcciones. Sí. Me Por lo tanto, imagino la que heurística no se justificaría para el invernadero tan pequeño. claro, ¿no? Y aparte hay un tema también de cómputo ahí. Yo creo que yo vi tus ejecuciones, el cómputo está bien. Y lo otro, claro, pues tiene que ver con el movimiento que se le efectúa. Probablemente hacían PCO, cosas así, ¿no es cierto? Como, Sí, es simulación de partículas. sí, PSO, O SA. enjambre, simulación de partículas, simulación del lobo gris y muchos Sí, otros similares, sí, todos los que son grupales, todos los que son heurística. como de manada. Sí, sí, tiene un nombre, pues se me olvidó. Pero justamente no es individual, es grupal. No, yo quedo clara con esas preguntas, por lo menos de mí. No sé si alguien de los que están, los participantes, quiera preguntarle algo a Hans también, están en plena libertad. Sí, parece que no.
Parece que no. Parece que no. Yo tengo una duda, pero no sé si se me escucha. Sí, Sí, se te escucha. ¿Sí? Bueno, primero que decirte felicidades, Hanswen. Lo estábamos esperando hace rato, menos mal ya llegó el momento. Y la otra, estoy interesado en el tema de tu invernadero, pero quería ver si este se podía hacer homologable a una plantación grande. ¿En el qué término? Yo sé que en tu prototipo usaste 9 macetas en total, donde 8 eran como macetas para planta y una era el agua en la cual te tiraba la humedad. sí. Ahí. Quería ver si esto se podía homologar a una, ¿cómo podría explicártelo? Como una especie de bancal de plantaciones. Es decir, Ya, que estas 9 macetas sean solamente un bancal donde existan las plantas y de esa manera poder funcionar. ya. Lo primero, el sistema, como había mencionado a la pregunta anterior de Miguel Solís, está pensado para hacer muchos, no para operar como solamente un invernadero, sino está pensado de que este es uno de muchos, en los cuales va a tener uno a cada lado y por eso su forma más cúbica. Por lo tanto, puedo tener acá un invernadero, pongamos este de tomate, al lado uno de lechuga, y así intercalándolo, distintos tipos. Además, si es que las plantas consideradas tienen valores o requerimientos muy similares, como por ejemplo, para darte un ejemplo, tomate y sandía. Claro, sandía no lo puedes poner acá, pero tienen requerimientos similares Claro, en te respecto a lo entiendo, que es lo que vendría humedad. siendo acelga, lechuga, etcétera, Sí. que son plantas con Podrías tener, similares condiciones. por ejemplo, voy a tener acá lechuga, acelga, espinaca, lechuga, y así. No es necesario que sea solamente la misma planta dentro de uno o que sea la misma planta entre varios de estos invernaderos. Ah, ya. O sea, Vale, es completamente escalable. claro, esa era una de mis preguntas. Vale, gracias. No sé si hay otra persona que tenga alguna consulta o algo. Creo que no. Parece que no. ¿Todo bien? Parece